Nos vamos a ir nuevamente al Parlamento. Roberto Riolfo, de nuevo contigo, adelante. Exacto, Miguel, tuvimos la palabra hace instantes del subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y ahora, por supuesto, cabe la palabra de la oposición, en este caso de la diputada Ana Olivera, del Frente Amplio. Olivera, gracias por esperarnos y gracias a los medios también. Bueno, ¿cómo fue la comparecencia de la cúpula del Ministerio del Interior en esta primer día de comisión? Bueno, creo que fue una intensa reunión con una ventaja quizás respecto a cuando las autoridades se presentaron en el Senado. Y es decir, cuando ellos se presentaron en el Senado, no habíamos recibido aún delegaciones de diferentes instituciones que opinaran sobre el articulado vinculado con el capítulo seguridad. Por lo tanto, al presentarse en diputados, nosotros ya teníamos esos materiales con diversas opiniones de diversas cátedras o de diversas instituciones, que nos permitió ir a fondo en las preguntas, sobre todo porque, en mi caso que no soy abogada, o sea, remitirme a opiniones de diferentes cátedras nos parecía que era muy importante, o a otras opiniones vinculadas con el tema del sistema penal juvenil. Entonces, en ese sentido es que queda clara, de alguna manera el ministro lo decía, bueno, tenemos visiones distintas sobre esto. Nosotros nos afirmamos en la visión que aportaron en las comisiones tanto la Cátedra de Derecho Penal de la UDELAR como de la Universidad de Montevideo, coincidentes en su visión respecto a una buena parte del articulado, sobre todo vinculado con el tema incremento de penas y también vinculado con equiparación de algunos delitos. Simultáneamente con eso, también el planteo que hizo en su momento y que seguramente volverán UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño, bueno, diversas instituciones vinculadas con el tema del sistema penal juvenil y las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia. Y por último, todo lo que tiene que ver con el capítulo vinculado con el tema inteligencia. ¿Hay alguna preocupación por parte de la oposición en particular relacionada con la información y su desclasificación? Es decir, aquella información que es reservada. En realidad, la ley lo que plantea es un agregado, ¿verdad? O sea, hasta ahora nosotros tenemos reservado y confidencial. La ley incorpora la categoría secreta. Y esa categoría secreta solamente puede ser desclasificada por el presidente de la República con los ministros. Y allí planteamos una preocupación clara que en su momento planteó el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es la pregunta si no habría una derogación tácita de la excepcionalidad a la reserva de información para los delitos de violación de los derechos humanos, es decir, el acceso de la institución de derechos humanos a toda la información vinculada con esta temática tan importante. Y en ese sentido, digo, más allá de otros temas vinculados al tema de la definición de secreto, pero en este en concreto, Edison Lanza en su comparecencia hace un planteo y frente a esto notamos una apertura a la posibilidad de dejar en claro, primero que quedan claro en actas, en la constancia, que no es menor, ¿verdad? O sea, el hecho de aquello que después cuando hay que interpretar se llama el espíritu del legislador. Pero en realidad, enfáticamente, esto no tiene que ver con la temática vinculada a derechos humanos. Y entonces, en realidad, bueno, eso lo veremos después, no lo hemos discutido, pero ellos plantearon, el doctor Garcés planteó la posibilidad de dejarlo a texto expreso, como está ya en el artículo 34, donde dice que para la reserva
de información, es una excepción la referida a la violación de los derechos humanos. Es un avance eso, entonces. Es decir, creo que hoy no discutimos. Es decir, hoy, en el día de hoy, lo que hicimos fue hacer preguntas, recibimos respuestas y la comisión después va a discutir en el marco de una discusión más amplia. Pero de todas maneras es importante que se haya hecho esa afirmación. Olivera, el subsecretario anunció la creación de una nueva cárcel. No dio muchos detalles, tal vez, yo sé que no corresponde a la oposición, pero por lo menos, ¿qué análisis hacen ustedes que estuvieron reunidos después de la comisión? Es que no hemos hecho ningún análisis después porque, es decir, justamente, como ustedes vieron, estuvimos muchas horas reunidos y siempre en este tono de preguntas y respuestas. Tiene muchos capítulos el capítulo de seguridad y de hecho, bueno, algunos estarán relacionados con cosas que sucederán mañana. Pero independientemente de eso, frente al planteo que nosotros hicimos sin lugar a dudas, que esto va a incrementar las personas privadas de libertad, y esto después cómo se resuelve, ¿verdad? Y ahí es donde se manifestó la posibilidad de una nueva cárcel y, a su vez, quizás de ir a otros tipos de cárcel que las que conocemos. Porque Economía había anunciado incluso que no hay en este momento hacinamiento, o sea, ¿por qué la necesidad entonces de la nueva cárcel? ¿Que es alguna cárcel especial? No me corresponde a mí contestar. Gracias. No, por favor, al contrario. Tenemos la palabra entonces de la diputada del Frente Amplio, necesitamos la palabra de la oposición para cerrar entonces gobierno y oposición, así que adelante ustedes en esta primera jornada de la Comisión Especial de Diputados tratando la ley de urgente consideración, ustedes en Estudios Centrales.